El registro del misterio de la densidad comienza con un evento sutil, una mañana ordinaria. La víctima, un hombre identificado en el informe forense como L.A., se preparaba para su día cuando notó una ligera anomalía en su peso. Al intentar cargar una caja de herramientas de uso común, se dio cuenta de que el esfuerzo requerido era desproporcionadamente mayor que el de su propio cuerpo. Se sentía, inexplicablemente, más ligero de lo que debía ser, como si el suelo lo empujara, en lugar de atraerlo. Al principio, el hombre lo atribuyó al cansancio o a una mala noche. Pero la sensación se intensificó con cada hora. Al pisar una balanza, observó con creciente alarma que su peso corporal había caído 12 kilogramos, en cuestión de horas sin razón aparente. No había ayunado, ni ejercido. Era una pérdida de masa interna, no de volumen. El cuerpo del hombre se estaba volviendo menos denso, como si su interior estuviera siendo vaciado gradualmente de su sustancia. El terror de la víctima se hizo palpable. Un simple salto para alcanzar un estante alto lo elevó más de lo esperado, manteniéndolo en el aire por un segundo incomprensiblemente largo. La fuerza de la gravedad parecía tener un agarre mucho más débil sobre él. Los objetos cotidianos que antes ignoraba, como una sábana al moverse una ráfaga de viento, al pasar por una ventana, se convirtieron en peligros potenciales, capaces de desplazarlo sin esfuerzo. Su entorno doméstico, antes un refugio, se transformó en un campo de obstáculos. Caminar requería un esfuerzo consciente para mantener los pies en el suelo. Y la simple tarea de sentarse en una silla se sentía como aterrizar después de un pequeño vuelo. El cuerpo del hombre, aunque visiblemente intacto y sin signos de enfermedad, estaba perdiendo su ancla con la realidad física, volviéndose extrañamente etéreo. Este proceso de desmaterialización de la masa fue catalogado más tarde como fenómeno de densidad cero. Lo que inicialmente parecía una bendición, la ligereza, se reveló como una condena. El hombre se estaba convirtiendo en una ausencia física, y el mundo exterior comenzaba a rechazar el cuerpo, que ya no tenía el peso ni la densidad para existir de forma normal en la Tierra. Este es el primer relato del cuerpo que se volvió demasiado ligero para vivir entre nosotros. La víctima intentó buscar explicaciones en el campo de la medicina tradicional. Los análisis de sangre y las pruebas de laboratorio no mostraron deficiencia alguna. Sus huesos, órganos y tejidos parecían normales. Pero la báscula y las leyes de la física dictaban lo contrario. Su peso continuó decayendo a una velocidad alarmante. Pérdida de masa atómica, inexplicación. La densidad de su cuerpo se acercaba a la de un gas en expansión. Pronto, la levedad del hombre pasó de la rareza al peligro. Un simple estornudo podía hacerlo elevarse 1 metro del suelo, y el cuerpo flotaba en el agua como un corcho. Dormir se convirtió en una tarea imposible, sin pesas externas. Lo más aterrador fue la confirmación de los físicos. La anomalía no era una ilusión. Su masa inercial estaba desapareciendo, y la gravedad ya no ejercía su influencia total sobre su cuerpo. Los registros médicos de esta época señalan un profundo miedo. El hombre no temía a la muerte, sino a la desconexión total. Su cuerpo se había transformado en un objeto anómalo, incapaz de interactuar con el mundo sólido. La condena era clara. Se estaba convirtiendo en un fantasma de aire cuya presencia no podía ser afirmada por el peso. La única certeza era que la anomalía no se detendría, y pronto, la víctima flotaría lejos de su propia existencia. Capítulo 1. La búsqueda del anclaje. Medida que la masa continuaba drenándose del cuerpo de la víctima, la vida se convirtió en un acto constante de contención. El hombre se vio obligado a rodearse de pesos y anclajes, correas y cuerdas, originalmente destinadas a la seguridad, se convirtieron en su única conexión con el suelo. Su hogar se transformó en una celda de contención personal, llena de precauciones para evitar que el más mínimo movimiento lo enviara flotando hacia el techo. Los objetos de metal pesado, como viejos yunques y cadenas, fueron asegurados a su cintura y tobillos. El peso total de estos lastres superaba con creces el peso original del hombre, pero apenas lograban mantener sus pies en el suelo. Dormir era un riesgo. La pérdida de masa durante el sueño era acelerada, y despertaba a menudo pegado al techo. Los científicos, que estudiaron el fenómeno de forma anónima, sin conexión con organizaciones secretas, teorizaron que la anomalía no estaba consumiendo células,
sino la fuerza nuclear fuerte que mantiene la integridad atómica. La materia del hombre se estaba diluyendo en energía pura, volviéndose imperceptible al campo gravitacional terrestre. Se registró un incidente crítico cuando la víctima intentó salir de su casa. Una ráfaga de viento ordinaria le empujó con la fuerza de una colisión, y solo el peso adicional que llevaba evitó que fuera arrastrado. El hombre comprendió que el mundo exterior, el aire y la atmósfera, se habían convertido en un océano denso y peligroso para su cuerpo ligero. La desesperación lo llevó a intentar métodos extremos de anclaje. El hombre intentó consumir materiales de alta densidad, como arena y limaduras de metal, con la esperanza de restaurar su masa. Estos intentos fueron inútiles. El cuerpo simplemente rechazaba los materiales, expulsándolos sin absorber la densidad. La anomalía comenzó a tener efectos psicológicos. La víctima reportó una sensación constante de desconexión y olvido. A medida que perdía su peso, sentía que estaba perdiendo su presencia en la memoria de las personas. Se estaba convirtiendo en una figura borrosa en la mente de sus conocidos. En una de sus últimas grabaciones de audio, el hombre describió el miedo de que la pérdida de masa no se detuviera hasta que su densidad fuera la misma que la del aire. Su cuerpo, aunque visible, se convertiría en un fantasma atmosférico, a merced de la más mínima corriente. El informe no oficial sobre el caso concluyó que la anomalía de la densidad era la condena de la insignificancia. El cuerpo se había transformado en una declaración biológica. No tenía suficiente peso para importar, y por lo tanto, la gravedad lo liberaba. El hombre de la levedad se recluyó, viviendo sus últimos días atado a su cama. Un anclaje final. El capítulo 2 documentará el evento que pudo haber desencadenado esta anomalía y el trágico final de su condena. Capítulo 2. El origen de la levedad. Del análisis de los antecedentes de la víctima, L.A. reveló un detalle crucial. Antes de que la anomalía de la densidad se manifestara, el hombre había trabajado durante años en un proyecto de física teórica no convencional. Su campo de estudio se centraba en la posible manipulación de la fuerza gravitacional a nivel subatómico. El proyecto del hombre se había centrado en una teoría específica, que la masa y la gravedad podían ser anuladas a través de la neutralización del neutrino. Su trabajo había sido desestimado por la comunidad científica tradicional, pero él continuó experimentando en un laboratorio casero y aislado. Los investigadores del caso, al inspeccionar el laboratorio abandonado, encontraron un dispositivo rudimentario, aunque complejo, hecho de bobinas de cobre y cristales de cuarzo. El aparato emitía una firma energética el que no coincidía con ninguna frecuencia conocida. Se teorizó que el hombre no había logrado anular la fuerza gravitacional externa, sino que, en un error catastrófico, había conseguido aplicar la anulación directamente a su propia masa atómica. Él se había convertido en el sujeto involuntario de su propio experimento fallido. El registro del laboratorio contenía notas frenéticas sobre un experimento llamado pulso de neutralidad. La víctima había probado el dispositivo en sí mismo, creyendo que el efecto sería un ligero alivio de peso. En cambio, el pulso debió activar una reacción en cadena biológica que comenzó a despojar a sus propios átomos de masa inercial. Los expertos en física anómala que revisaron el caso sugirieron que el hombre había creado, inadvertidamente, un agujero negro de masa dentro de sí mismo, una anomalía que no consumía espacio, sino densidad. El cuerpo estaba actuando como un sifón que drenaba la propia materia de la realidad. El horror se magnificó con el descubrimiento de que, a medida que el hombre perdía masa, la energía drenada no se perdía. Se cree que esta energía se redistribuyó en una frecuencia de muy baja intensidad que, supuestamente, afectó la percepción de sus conocidos, contribuyendo a su olvido. La levedad física se convirtió en insignificancia perceptual. La investigación concluyó que el origen de la levedad no fue un virus o una maldición, sino una condena científica. El hombre se había acercado demasiado al secreto de la anulación de la masa y había pagado el precio con su propia existencia física. Los intentos de neutralizar el dispositivo fallaron. El aparato se había autodestruido al liberar el pulso final. No había cura ni forma de restaurar la masa, confirmando que la condena de la levedad era absoluta y irreversible. El siguiente capítulo
narrará los últimos momentos de la víctima. Cuando la levedad alcanzó su punto final y el anclaje se volvió imposible. El desenlace del misterio de la densidad es la prueba de que el ser humano nunca debe buscar la ausencia de la ley física. Capítulo 3. El último vuelo. El hombre de la levedad se había retirado por completo del mundo. Sus últimos días fueron documentados por una cámara de seguridad instalada en el techo de su habitación. Los registros de video muestran un cuerpo que ya no obedecía las leyes de la física newtoniana, moviéndose más por la presión del aire que por la atracción gravitacional. La masa de la víctima se había reducido a un punto crítico. La levedad era tal que las cuerdas y cadenas que lo anclaban al suelo no eran suficientes. Un estornudo, una respiración profunda o un pequeño cambio en la temperatura ambiente causaban que el hombre rebotara en el techo de forma errática. El informe final sobre su condición señaló que la víctima no podía siquiera llorar. Sus lágrimas, al caer de su rostro, flotaban brevemente en el aire antes de que la inercia las hiciera caer suavemente. El hombre vivía en un estado de ingravidez parcial, donde el mundo era demasiado pesado para él. En la noche final, la cámara registró el momento en que una de las cadenas de anclaje de la víctima se soltó de un amarre de pared. Este pequeño fallo de seguridad fue catastrófico. Sin el peso compensatorio, el hombre fue lanzado inmediatamente contra el techo de su habitación. El cuerpo, ahora casi sin masa inercial, se quedó adherido a la superficie superior por la presión del aire de la habitación. Incapaz de descender, el hombre se retorcía en el techo, un prisionero de su propia ligereza. Un fantasma anclado al revés. El miedo se convirtió en resignación. Los movimientos del hombre cesaron. La cámara capturó cómo el cuerpo se orientaba lentamente hacia una ventana, la única fuente de luz externa en la habitación oscura, como si buscara una salida del confinamiento terrestre. En un acto final, el hombre rompió el cristal de la ventana con una fuerza que, paradójicamente, ya no existía en su peso, sino en la velocidad de su movimiento. La rotura del vidrio creó una corriente de aire que selló su destino. La corriente de aire atrajo al cuerpo ligero hacia el vacío exterior. El informe forense concluyó que el hombre simplemente ascendió. Su densidad era tan cercana a la del aire que la presión atmosférica lo empujó hacia arriba sin resistencia. El cuerpo de la víctima nunca fue recuperado. Se teorizó que, una vez que alcanzó la atmósfera superior, donde el aire es menos denso, su cuerpo continuó su ascenso indefinido, arrastrado por la más mínima corriente, o quizás fusionándose con el éter que buscó anular. El caso se cerró con una advertencia: el misterio de la densidad es una prueba de que la materia que nos ancla a la Tierra no es un castigo, sino la base de nuestra existencia. El hombre se liberó de la gravedad. Al hacerlo, se condenó a una ausencia eterna. Capítulo 4. El legado de la levedad y el olvido tras el ascenso irreversible del hombre que perdió su masa corporal. La investigación se centró en el vacío que dejó. El caso del misterio de la densidad se convirtió en un registro de las consecuencias de anular la materia. El cuerpo se fue, pero la energía residual de la anomalía permaneció en el entorno que había habitado. El laboratorio de la víctima fue sellado. Los análisis de partículas no detectaron radiación conocida, pero sí una distorsión sutil en las lecturas de gravedad dentro de la casa, particularmente en la habitación donde el hombre pasó sus últimos días. La zona experimentaba una micropérdida de peso inercial. Vecinos y técnicos que entraron a la propiedad reportaron una serie de fenómenos extraños. Se describió como los objetos pequeños, tales como lápices o trozos de papel, a veces se elevaban unos centímetros antes de caer suavemente. El aire dentro de la casa parecía más fino o más ligero, como si se hubiese quedado con la esencia de la levedad. Este fenómeno residual fue interpretado como el legado del peso cero. El espacio físico alrededor de la vida del hombre había sido contagiado por su propia anulación. La anomalía había operado un cambio en la física local, creando una zona de baja densidad que persistía incluso tras la desaparición de la víctima. El aspecto más inquietante del caso fue la pérdida de memoria que sufrieron sus conocidos. No era amnesia total, sino una incapacidad para recordar detalles concretos de su rostro, su voz o su carácter. Era como si la levedad física del hombre se hubiera traducido en una levedad perceptual en la mente de los demás. Los expertos en cognición sugirieron que la existencia de una persona está atada a su peso físico en la realidad. Al perder masa,
y anclaje gravitacional. El hombre también había perdido su peso en la memoria colectiva. Su identidad se desvaneció porque su presencia física ya no era lo suficientemente sólida. Los pocos registros de video recuperados del laboratorio casero mostraban experimentos continuos. Se descubrió que el hombre no solo buscaba la neutralización de la gravedad, sino que estaba intentando utilizar la masa drenada de su cuerpo para cargar el dispositivo. La anomalía era, por diseño, un drenaje de materia personal. El informe no oficial concluyó que el hombre había creado una máquina de insignificancia. La pérdida de peso no fue un efecto secundario, sino el mecanismo principal para alimentar su experimento. Al intentar manipular la física, se había convertido en el combustible de su propia anomalía. Los objetos de anclaje cadenas, yunques, que la víctima usó, fueron examinados y presentaban microfracturas a nivel molecular, como si la energía del pulso hubiera intentado anular su masa también. La anomalía buscaba activamente la ausencia total de peso en su proximidad. El misterio de la densidad se archivó con una nota de advertencia: la anulación de la masa conlleva la anulación de la existencia. El caso dejó atrás no solo un vacío físico, sino un agujero en la realidad. Y nadie pudo asegurar que la energía remanente del experimento no pudiera ser activada nuevamente. Capítulo 5. La advertencia del peso y el olvido eterno. El misterio de la densidad se erige como una lección sombría sobre los límites que el ser humano no debe cruzar. La historia del hombre que se volvió ligero no es un cuento de libertad, sino de condenación física. La anomalía demostró que manipular las leyes fundamentales tiene consecuencias permanentes. La condena del cuerpo ligero es la sentencia final por querer desafiarlas fuerzas que nos mantienen anclados. La materia que constituye el cuerpo no es estática. Es una afirmación constante de nuestra presencia en el universo tridimensional. Al despojarla, el hombre se hizo irrelevante para la realidad. El destino del cuerpo ascendente permanece como el mayor misterio. Los físicos teorizaron que, al alcanzar la estratosfera, donde la presión atmosférica disminuye, el cuerpo del hombre podría haberse expandido lentamente hasta diluirse por completo, su materia dispersándose en forma de gas no detectable. Esta fusión con el éter es el final más aterrador, no una muerte con peso y gravedad, sino la disolución silenciosa del ser en la inmensidad del cielo. El hombre que buscó anular la gravedad terminó volviéndose parte de la ingravidez misma. El relato advierte sobre la peligrosa fascinación por la insignificancia y la ausencia de carga. En un mundo donde la presión es constante, buscar la levedad total puede parecer una liberación. Sin embargo, este archivo demuestra que la ligereza total es la pérdida de la capacidad de resistencia. El hecho de que el hombre fuera olvidado por sus allegados es una nota crucial del caso. Sugiere que la presencia física es un pilar de la memoria. La ausencia de peso se tradujo en la ausencia de recuerdo. El cuerpo ligero fue condenado al olvido eterno. La peor de las desapariciones, la moralidad del relato, no recae en el error científico, sino en la búsqueda de la anulación. El hombre quería deshacerse de su peso en el mundo, y el mundo, más bien, su propia biología, obsequió ese deseo de la manera más cruel. Los archivos sugieren que, antes de su ascenso final, la víctima pudo haber intentado dejar un último mensaje, grabado en una fina lámina de metal. No obstante, el mensaje estaba borroso y casi ilegible, como si la levedad hubiera afectado la tinta o el material de registro. Su última palabra se perdió. El misterio de la densidad sigue siendo un caso abierto en los círculos que investigan lo anómalo. El dispositivo de pulso nunca fue replicado, y el riesgo de que alguien intente encontrar la fórmula para la anulación de la materia sigue siendo real. El archivo se cierra con la advertencia final: cuidado con los secretos que busca en su propia biología. La masa que llevamos es nuestra afirmación de que importamos. No busque la ausencia de carga, porque la levedad total es el exilio del mundo real. El caso del hombre que perdió su masa corporal es un registro de la arrogancia científica y las leyes del cosmos. Su búsqueda por anular la gravedad terminó por condenarlo a la ausencia total. El misterio de la densidad no fue un fenómeno externo que atacó al hombre, sino una condena biológica que se activó al desafiar su propia composición atómica. La masa no es solo peso, es ancla, es resistencia, es presencia. Al despojarse de ella, el hombre no encontró la libertad,
sino el exilio de la realidad. Su destino final, ascendiendo sin rumbo en la atmósfera, sirve como una advertencia silenciosa para aquellos que buscan subvertir las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Si en algún momento siente una levedad extraña en sus pasos, o si la gravedad parece olvidarlo, recuerde este relato. La Tierra puede perdonar muchos errores, pero no perdonará a un cuerpo que se niega a tener el peso para existir. Fin del registro. El misterio de la densidad. La condena del cuerpo ligero. Cree que la levedad es libertad, una forma de olvido. ¿Qué haría si su propio cuerpo comenzara a flotar sin control? Deje su respuesta sobre la condena del cuerpo ligero en los comentarios. Y para estar al tanto de los archivos que la ciencia no puede explicar, suscríbase al archivo Relato Cero y dé me gusta a este informe.